Era una tarde de otoño en Barcelona, el sol se filtraba suavemente a través de las persianas de mi despacho en casa. Yo, Vega, una mujer de negocios de 35 años, estaba sentada frente a mi escritorio de roble, rodeada de papeles y carpetas. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación mientras me disponía a realizar mi revisión financiera trimestral, una tarea que siempre he considerado crucial para mantener mis finanzas en orden. Con un suspiro, abrí mi portátil y comencé a navegar por mis cuentas bancarias en línea. Siempre he sido meticulosa con mis finanzas, una costumbre que heredé de mi padre, quien me enseñó la importancia de la responsabilidad financiera desde muy joven. A medida que revisaba los estados de cuenta, una sensación de satisfacción me invadía al ver que mis inversiones estaban dando frutos y mis ahorros crecían constantemente. Sin embargo, esa sensación de tranquilidad se desvaneció en un instante cuando mis ojos se posaron en una transacción que no reconocía. Parpadeé varias veces, incrédula ante lo que veía. Allí, en negro sobre blanco, había un cargo por una suma exorbitante, la compra de un BMW X7 de lujo. «¿Qué demonios?», murmuré para mí misma, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Mis manos temblaban ligeramente mientras hacía clic en la transacción para ver más detalles. La fecha, el monto, todo parecía real, pero yo sabía con absoluta certeza que jamás había autorizado semejante compra. Me levanté de mi silla, necesitando moverme para procesar lo que estaba viendo. Caminé de un lado a otro de la habitación, mi mente trabajando a toda velocidad. Tiene que ser un error, me dije, tratando de mantener la calma. Quizás el banco cometió un error en el registro. Sí, eso debe ser. Pero una voz en el fondo de mi mente me decía que no era un simple error. Era demasiado específico, demasiado grande para ser una equivocación bancaria común. Me detuve frente a la ventana, mirando hacia la calle sin realmente ver nada. Fue entonces cuando un recuerdo atravesó mi mente como un relámpago. Hace apenas una semana, durante nuestra cena familiar de los domingos, mi suegra Sara había mencionado algo que en ese momento no le di importancia. Con una sonrisa enigmática, había dicho, ¿saben? A veces la vida te sorprende con una suerte inesperada. En ese momento, todos habíamos asumido que se refería a algún golpe de suerte en el bingo o quizás una pequeña herencia de algún pariente lejano. Sara siempre había sido una mujer de recursos modestos, viviendo de su pensión y ocasionalmente quejándose de lo difícil que era llegar a fin de mes. Pero ahora, con esta transacción misteriosa frente a mí, sus palabras adquirían un significado completamente diferente y siniestro. No puede ser, susurré, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Ella no sería capaz. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Sara siempre había mostrado una fascinación por los lujos que no podía permitirse. Recuerdo claramente cómo sus ojos brillaban cada vez que veía un coche de alta gama en la calle, o cómo suspiraba al pasar frente a las tiendas de diseñador en el Passeig de Gracia. Me senté de nuevo frente al ordenador, esta vez con una determinación feroz. Comencé a revisar meticulosamente cada transacción de los últimos meses. A medida que profundizaba, mi corazón se hundía más y más. Pequeñas transacciones aquí y allá que antes había pasado por alto ahora saltaban a la vista. Compras en tiendas de lujo, reservas en restaurantes de alta cocina, incluso un par de vuelos de primera clase. ¿Cómo no me di cuenta antes?, me reproché, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi agudeza en los negocios, había sido engañada justo bajo mis narices. El sonido del teléfono me sobresaltó, sacándome de mi espiral de pensamientos. Era Diego, mi marido. Hola, cariño, su voz sonaba alegre, ajena al torbellino de emociones que me consumía. ¿Cómo va tu tarde de números? Por un momento, consideré confrontarlo directamente por teléfono. Pero algo me detuvo. Si Diego estaba involucrado en esto, necesitaba enfrentarlo cara a cara. Todo bien, mentí, tratando de que mi voz sonara lo más normal posible. Solo revisando algunas cosas. ¿Vas a llegar tarde hoy? Sí, tengo una reunión que se ha alargado. No me esperes para cenar, respondió Diego. De acuerdo, dije, sintiendo como cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano. Te veo luego entonces. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla,
sintiendo como una sensación de traición y dolor se apoderaba de mí. Diego y yo llevábamos casados 7 años, y aunque nuestra relación había tenido sus altibajos, jamás hubiera imaginado que él pudiera estar involucrado en algo así. Me levanté de nuevo, esta vez dirigiéndome al mueble bar que teníamos en el despacho. Normalmente no bebo durante el día, pero en ese momento sentía que necesitaba algo fuerte para calmar mis nervios. Serví un whisky y lo bebí de un trago, sintiendo como el líquido quemaba mi garganta. Mientras el alcohol comenzaba a calmar ligeramente mis nervios, mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de elaborar un plan. No podía simplemente confrontar a Sara o a Diego sin pruebas concretas. Necesitaba más información, necesitaba estar segura antes de hacer cualquier acusación. Volví a mi escritorio y comencé a buscar en mis archivos. Encontré los documentos de la compra de nuestra casa, los papeles del matrimonio, incluso las facturas de nuestras últimas vacaciones. Todo parecía estar en orden, lo cual hacía que la situación actual fuera aún más desconcertante. Fue entonces cuando recordé algo más. Hace unos meses, Diego me había pedido que firmara unos papeles para el banco, diciendo que era una actualización rutinaria de nuestras cuentas conjuntas. En ese momento, confiando plenamente en él, los había firmado sin prestar mucha atención. Ahora, esa memoria me golpeaba con una nueva y terrible perspectiva. Dios mío, murmuré, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué he hecho? Las horas pasaron mientras seguía investigando, buscando cada pequeño detalle que pudiera arrojar luz sobre esta situación. El sol se puso y la habitación se oscureció, pero apenas me di cuenta, absorta como estaba en mi búsqueda de respuestas. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 10 de la noche, me recliné en mi silla, exhausta física y emocionalmente. Había reunido suficiente información para estar segura de que algo muy grave estaba ocurriendo, pero aún necesitaba confrontar a los involucrados para obtener la verdad completa. Miré por la ventana, hacia las luces de la ciudad que brillaban en la noche. Barcelona, la ciudad que amaba, la ciudad que había sido testigo de tantos momentos felices en mi vida, ahora parecía fría y ajena. Me sentía traicionada no solo por mi familia, sino por la vida misma. Tomé una decisión. Mañana, a primera hora, iría a casa de Sara. Necesitaba verla cara a cara, necesitaba escuchar de sus propios labios qué estaba pasando. Y si mis peores sospechas se confirmaban, estaba preparada para tomar medidas drásticas. Me levanté, sintiéndome años más vieja de lo que era en realidad. Mientras apagaba las luces del despacho, una determinación feroz se asentó en mi corazón. Fuera lo que estaba pasando, lo descubriría. Y cuando lo hiciera, estaba segura de que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, antes de que Diego despertara, y me vestí en silencio. Mientras me miraba en el espejo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, ojos cansados, labios apretados en una línea tensa, hombros rígidos por la determinación. Salí de casa sin desayunar, mi estómago demasiado revuelto por la ansiedad como para soportar cualquier alimento. El trayecto hasta la casa de Sara en el barrio de Gracia pareció eterno. Cada semáforo en rojo, cada peatón que cruzaba lentamente frente a mi coche, aumentaba mi impaciencia y mi nerviosismo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la calle de Sara. Y allí, frente a su modesto edificio de apartamentos, estaba un BMW X7 reluciente, negro como la noche, destacando como un pulgar dolorido entre los coches más modestos del vecindario. Dios mío, murmuré, sintiendo como la realidad de la situación me golpeaba con fuerza renovada. Ver el coche allí, tangible y real, hizo que todo el asunto pasara de ser una sospecha terrible a una realidad innegable. Aparqué mi coche un poco más allá y me quedé sentada por unos minutos, tratando de calmar mi respiración y ordenar mis pensamientos. Necesitaba mantener la calma, necesitaba abordar esto con la cabeza fría. Pero cada vez que miraba ese BMW, sentía como la ira burbujeaba en mi interior. Con un suspiro profundo, salí del coche y caminé hacia el edificio de Sara. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Llegué al portal y toqué el timbre del apartamento de Sara. Sí. La voz de mi suegra sonó a través del intercomunicador, alegre y despreocupada.
Soy yo, Vega, respondí, tratando de mantener un tono neutral. ¿Puedo subir? Hubo una pausa, apenas perceptible, antes de que Sara respondiera. Claro, querida. Sube. El zumbido de la puerta me permitió entrar. Mientras subía las escaleras, mi corazón latía con tanta fuerza que temía que Sara pudiera oírlo incluso antes de que llegara a su puerta. Sara me recibió con una sonrisa, vistiendo una bata de seda que definitivamente no formaba parte de su guardarropa habitual. Vega, qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa. ¿Quieres un café? Entré en el apartamento, notando inmediatamente los cambios sutiles pero significativos en la decoración. Cuadros nuevos en las paredes, un sofá de cuero que no estaba allí en mi última visita, una televisión de pantalla plana que parecía fuera de lugar en el modesto salón. No, gracias, respondí secamente. Sara, tenemos que hablar. La sonrisa de Sara vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Claro, querida. ¿De qué quieres hablar? Decidí ir directa al grano. ¿Qué tal tu nuevo coche, Sara? Es un BMW X7, ¿verdad? Muy bonito. Muy caro también. El color abandonó el rostro de Sara tan rápidamente que por un momento temí que fuera a desmayarse. Oh, eso, bueno, verás. No, la interrumpí, sintiendo como la ira que había estado conteniendo comenzaba a desbordarse. No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Cómo lo conseguiste, Sara? ¿Cómo pagaste por él? Sara se dejó caer en el sofá, su fachada de confianza desmoronándose por completo. Vega, querida, ¿tienes que entender? La vida no ha sido fácil para mí. Después de que tu suegro muriera, apenas podía llegar a fin de mes. Y luego, cuando vi la oportunidad. ¿La oportunidad?, repetí, incrédula. ¿Te refieres a la oportunidad de robarme? No. No, no es robo, protestó Sara, sus ojos llenándose de lágrimas. Es compartir. El dinero de la nora es el dinero de la familia, querida. Esas palabras me golpearon como una bofetada. La audacia, la arrogancia de asumir que mi dinero, ganado con mi esfuerzo y trabajo duro, era de alguna manera propiedad comunal de la familia, me dejó sin aliento. Sara, dije, luchando por mantener la calma, ese dinero no es tuyo. No es de la familia. Es mío. Yo trabajé por él. Yo lo gané. Y tú no tenías ningún derecho a tomarlo. Pero Diego dijo, comenzó Sara, antes de darse cuenta de su error y cerrar la boca abruptamente. ¿Diego? Mi voz era apenas un susurro. ¿Qué tiene que ver Diego con esto? El pánico en los ojos de Sara era evidente. Nada, nada. Me equivoqué. Diego no tiene nada que ver con esto. Pero yo sabía que había tocado un nervio. La mención de Diego confirmaba mis peores sospechas. Mi marido estaba involucrado en este engaño. Sara, dije, mi voz temblando de ira contenida, quiero que me digas exactamente cómo obtuviste acceso a mi dinero. Ahora. Justo en ese momento, como si el universo hubiera decidido añadir un giro dramático a la escena, la puerta del apartamento se abrió. Diego entró, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en horror al vernos a Sara y a mí. Vega, dijo, su voz tensa. ¿Qué haces aquí? Eso mismo podría preguntarte yo, respondí, sintiendo como la traición me atravesaba como un cuchillo. ¿Vienes a ver cómo está tu madre? ¿O a asegurarte de que vuestro pequeño plan siga en marcha? Diego palideció, mirando de mí a su madre y de vuelta a mí. No sé de qué estás hablando, intentó, pero su voz carecía de convicción. No me mientas, espeté. No te atrevas a mentirme ahora. Sé lo del coche. Sé lo del dinero. Lo que quiero saber es cómo. ¿Cómo lo hicisteis? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara miraba al suelo, incapaz de enfrentar mi mirada. Diego parecía estar librando una batalla interna, sus ojos moviéndose frenéticamente entre su madre y yo. Finalmente, fue Sara quien rompió el silencio. Fue idea mía, dijo en voz baja. Yo,
yo le pedí a Diego que me ayudara. Le dije que solo sería una vez, que necesitaba el dinero para pagar unas deudas. ¿Y tú? Me volví hacia Diego, mi voz cargada de dolor y decepción. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Diego se dejó caer en una silla, derrotado. Lo siento, murmuró. Lo siento tanto, Vega. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Mamá me pidió ayuda y yo no pude decirle que no. Así que decidiste decirme que no a mí en su lugar, respondí amargamente. Decidiste traicionar mi confianza, robar mi dinero. No es robo, intentó argumentar Sara una vez más, pero mi mirada la silenció instantáneamente. Quiero saber exactamente cómo lo hicisteis, exigí. Cada detalle. Ahora. Diego, con los hombros caídos y la voz quebrada, comenzó a confesar. Me contó cómo había usado los papeles que me había hecho firmar meses atrás para obtener un duplicado de mi tarjeta de crédito. Cómo había proporcionado esa tarjeta a su madre, junto con mis datos bancarios. Cómo Sara había usado esa información para obtener un talonario de cheques falso a mi nombre. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal en mi corazón. La magnitud de la traición, la planificación que había requerido, la frialdad con la que habían dispuesto de mi dinero como si fuera suyo. Era demasiado para procesar. Cuando Diego terminó su confesión, el silencio volvió a caer sobre la habitación. Sara sollozaba silenciosamente en el sofá, mientras Diego me miraba con una mezcla de vergüenza y súplica en sus ojos. Yo me sentía entumecida, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Mi mundo, mi familia, todo en lo que había confiado y creído, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Vega, comenzó Diego, extendiendo una mano hacia mí. Por favor, podemos arreglar esto. Devolveremos el dinero, venderemos el coche. Pero yo di un paso atrás, alejándome de su toque como si quemara. No me toques, dije, mi voz apenas un susurro. No te atrevas a tocarme. En ese momento, mirando a las dos personas que se suponía que debían amarme y protegerme, pero que en cambio me habían traicionado de la manera más profunda posible, supe que nada volvería a ser igual. La confianza, una vez rota, es como un espejo agrietado, puedes intentar repararlo, pero las grietas siempre estarán allí, distorsionando tu reflejo. El silencio que siguió a mi declaración fue tan denso que casi podía tocarlo. Sara, aún sentada en el sofá, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus ojos, antes llenos de un brillo codicioso, ahora estaban apagados y llenos de miedo. Diego, por su parte, se movía inquieto, como si no supiera qué hacer con su cuerpo o dónde poner sus manos. Vega, por favor, comenzó Diego, su voz temblorosa. Déjame explicarte. No es lo que parece. Solté una risa amarga. ¿No es lo que parece? ¿Y qué es exactamente lo que parece, Diego? Porque desde donde yo estoy, parece que mi marido y mi suegra han estado robándome sistemáticamente durante meses. Sara se levantó de repente, su rostro una máscara de pánico. No es robo. Es un préstamo. Sí, eso es. Un préstamo familiar. Íbamos a devolvértelo todo, ¿verdad, Diego? Diego asintió frenéticamente, aferrándose a la explicación de su madre como un náufrago a un trozo de madera. Sí, exacto. Un préstamo. Vega, cariño, nunca tuvimos la intención de quedarnos con tu dinero. Es solo que, las cosas se nos fueron de las manos. Sentí como la ira burbujeaba en mi interior, amenazando con estallar. ¿Un préstamo? ¿Y cuándo pensaban informarme sobre este préstamo? ¿Después de gastar todo mi dinero en coches de lujo y ropa de diseñador? Sara tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero rápidamente intentó defenderse. Vega, querida, tienes que entender. He vivido toda mi vida con lo justo. Cuando vi la oportunidad de tener un poco de comodidad, no pude resistirme. Pero te juro que iba a devolvértelo todo. ¿Cómo?, pregunté, mi voz cargada de escepticismo. ¿Con qué dinero ibas a devolverlo, Sara? Con tu pensión. El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba.
Ni Sara ni Diego tenían un plan real para devolver el dinero. Habían actuado por pura codicia, sin pensar en las consecuencias. Me volví hacia Diego, sintiendo como el dolor de su traición me atravesaba como un cuchillo. ¿Y tú? Mi marido. La persona en quien se supone que debo confiar más que en nadie en el mundo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Diego dio un paso hacia mí, sus ojos suplicantes. Vega, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio, solo era un poco de dinero para ayudar a mamá con sus facturas. Pero luego te diste cuenta de lo fácil que era, terminé por él. Te diste cuenta de que podías tomar mi dinero sin que yo lo notara, y decidiste seguir haciéndolo. Diego bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad de mis palabras. Lo siento, repitió, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verme llorar. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz temblorosa. ¿Cuánto han robado exactamente? Sara y Diego intercambiaron una mirada nerviosa. Fue Sara quien finalmente habló. No estamos seguros del monto exacto. Quizás, unos 200.000 euros. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 200.000 euros. Años de trabajo duro, de sacrificios, de ahorros cuidadosos. Todo despilfarrado en lujos innecesarios y caprichos egoístas. Dios mío, murmuré, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. Me apoyé en la pared, necesitando algo sólido para mantenerme en pie. Diego se acercó, intentando tocarme, pero lo aparté de un manotazo. No me toques, si sé. No te atrevas a tocarme. Vega, por favor, suplicó Diego. Podemos arreglarlo. Venderemos el coche, devolveremos todo lo que hemos comprado. Haremos lo que sea necesario para compensarte. Solté una risa amarga. ¿Compensarme? ¿Crees que esto es algo que se puede compensar? No se trata solo del dinero, Diego. Se trata de la confianza. De la lealtad. De todo lo que se supone que significa un matrimonio. Sara, quizás sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó intervenir. Vega, querida, sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo. Pero somos familia. Las familias cometen errores, pero también se perdonan. La miré, incrédula ante su audacia. ¿Familia? La familia no se roba entre sí, Sara. La familia no traiciona la confianza de esta manera. Pero el dinero de la nora es el dinero de la familia, insistió Sara, repitiendo esa frase que tanto me había enfurecido antes. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Basta, grité, haciendo que tanto Sara como Diego se sobresaltaran. Basta de excusas. Basta de mentiras. Quiero la verdad, toda la verdad, ahora mismo. Diego, viendo la determinación en mis ojos, finalmente se derrumbó. Con voz entrecortada, comenzó a relatar toda la historia. Como Sara había comenzado pidiéndole pequeñas cantidades de dinero, como él había accedido al principio usando su propia tarjeta. Pero cuando las demandas de Sara aumentaron, decidieron ir a por mi dinero. Usé los papeles que te hice firmar hace unos meses, confesó Diego, la vergüenza evidente en su voz. Eran para obtener un duplicado de tu tarjeta de crédito. Le di la tarjeta a mamá, junto con tus datos bancarios. Sara continuó la historia, explicando cómo había usado esa información para obtener un talonario de cheques falso a mi nombre. Al principio, solo eran pequeñas compras, dijo, como si eso de alguna manera lo hiciera menos grave. Pero luego se dieron cuenta de lo fácil que era y decidieron ir a por todo. Terminé por ella, mi voz cargada de amargura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y Sara me miraban, una mezcla de miedo y arrepentimiento en sus ojos. Pero yo ya no podía sentir compasión por ellos. La magnitud de su traición, la frialdad con la que habían planeado todo esto, me había dejado entumecida. Se acabó, dije finalmente, mi voz sorprendentemente calmada.
Esto se acabó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, el pánico evidente en su voz. Quiero decir que voy a llamar a la policía, respondí, sacando mi teléfono del bolsillo. Voy a denunciarlos por fraude y robo. No, gritó Sara, levantándose de un salto. No puedes hacer eso. Somos familia. La familia no hace esto, repetí, marcando el número de emergencias. Diego se abalanzó hacia mí, intentando quitarme el teléfono. Vega, por favor, no lo hagas. Podemos arreglarlo. Haremos lo que sea necesario. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con una calma que no sabía que poseía, aparté a Diego y pulsé el botón de llamada. Mientras esperaba que respondieran, miré a mi marido directamente a los ojos. Se acabó, Diego, dije, mi voz firme y decidida. Quiero el divorcio. El sonido de la operadora respondiendo al otro lado de la línea llenó la habitación, mezclándose con los sollozos desesperados de Sara y la respiración entrecortada de Diego. Mientras comenzaba a relatar los hechos a la policía, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Este era el final de un capítulo de mi vida, un capítulo lleno de mentiras y traiciones. Pero también era el comienzo de algo nuevo. Un futuro incierto, sí, pero un futuro en el que yo tendría el control de mi vida y de mis finanzas. Mientras esperaba la llegada de la policía, observé cómo el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Pero en medio del caos, sentí una chispa de esperanza. Sobreviviría a esto. Saldría más fuerte. Y nunca más permitiría que nadie me traicionara de esta manera. El caos que siguió a mi llamada a la policía fue como una tormenta desatada en el pequeño apartamento de Sara. La atmósfera, que ya era tensa, se volvió eléctrica, cargada de emociones a flor de piel y palabras no dichas que amenazaban con explotar en cualquier momento. Sara, que hasta hace unos minutos mantenía una fachada de indignación justificada, se derrumbó completamente. Sus sollozos incontrolables llenaban la habitación, un llanto desgarrador que mezclaba culpa, miedo y arrepentimiento. Se dejó caer en el sofá, su cuerpo temblando violentamente mientras murmuraba una y otra vez, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Verla así, reducida a una sombra temblorosa de la mujer segura y manipuladora que había sido momentos antes, debería haberme provocado algún tipo de satisfacción. Pero lo único que sentía era un vacío profundo y doloroso en el pecho. Esta mujer, que debería haber sido como una segunda madre para mí, había traicionado mi confianza de la manera más cruel posible. Diego, por su parte, parecía estar en shock. Se movía por la habitación como un autómata, sus ojos vidriosos y su rostro pálido como el papel. De vez en cuando, se detenía y me miraba, abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero las palabras nunca llegaban. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el pasado, donde éramos un matrimonio feliz, y este nuevo presente lleno de traición y consecuencias. Vega, finalmente logró articular, su voz apenas un susurro ronco. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos una familia. Podemos arreglar esto. Sus palabras, lejos de calmarme, encendieron una nueva ola de ira en mi interior. ¿Una familia?, repetí, mi voz cargada de amargura. ¿Llamas a esto una familia, Diego? Las familias no se roban entre sí. Las familias no se mienten y se traicionan de esta manera. Diego dio un paso hacia mí, sus ojos suplicantes. Lo sé, lo sé. Cometimos un error terrible. Pero por favor, dame una oportunidad. Te lo compensaré, lo juro. Haré lo que sea necesario. Por un breve momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Este era el hombre con el que había compartido los últimos 7 años de mi vida. El hombre con el que había planeado un futuro, una familia. ¿Realmente estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda? Pero entonces recordé la magnitud de su traición. No había sido un error de un momento, un desliz momentáneo de juicio. Había sido una serie de decisiones conscientes, tomadas una y otra vez durante meses. Cada vez que firmaba un cheque falso, cada vez que usaba mi tarjeta de crédito, había elegido traicionarme. No, dije finalmente, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. No hay vuelta atrás, Diego.
Esto no es algo que se pueda arreglar con promesas y disculpas. Sara, que había estado escuchando nuestra conversación entre sollozos, de repente se levantó del sofá. Su rostro, hinchado y enrojecido por el llanto, mostraba una determinación desesperada. Vega, hija mía, comenzó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Sé que he cometido un error imperdonable. Pero por favor, piensa en tu matrimonio. Piensa en el amor que tú y Diego se tienen. No tires todo eso por la borda por un error. Sus palabras, que probablemente pretendían ser conciliadoras, solo sirvieron para enfurecerme más. ¿Un error?, repetí, incrédula. Sara, esto no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes. Decidiste robarme. Decidiste mentirme. Y lo peor de todo, decidiste arrastrar a tu hijo a esta locura. Diego, quizás sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó una última súplica desesperada. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Vega, mi amor, dijo, su voz quebrada por la emoción. Te amo. Eres lo más importante en mi vida. Por favor, dame una oportunidad de demostrártelo. Haré lo que sea. Iré a terapia, trabajaré día y noche para devolver cada céntimo. Solo, no me dejes. No destruyas lo que tenemos. Por un momento, sentí que mi corazón se partía en dos. Una parte de mí quería creerle, quería darle esa oportunidad que pedía tan desesperadamente. Pero la otra parte, la parte racional que había sido traicionada y herida, sabía que no había vuelta atrás. Lo siento, Diego, dije, retirando mis manos de las suyas. Pero ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay matrimonio. El sonido de sirenas acercándose rompió la tensión del momento. Sara soltó un gemido de terror, mientras Diego se ponía de pie, su rostro una máscara de resignación y miedo. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó, su voz apenas audible sobre el sonido de las sirenas. ¿Vas a entregarnos a la policía? Asentí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Sí, lo haré. No solo por mí, sino por ustedes también. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad. La policía llegó, llenando el pequeño apartamento con su presencia autoritaria. Tomaron declaraciones, revisaron documentos, hicieron preguntas. Vi cómo esposaban a Diego y a Sara, cómo los sacaban del apartamento entre protestas y súplicas. Mientras los veía marcharse, sentí una mezcla de emociones tan intensa que amenazaba con abrumarme. Dolor por la traición, ira por el engaño, tristeza por lo que pudo haber sido. Pero también, sorprendentemente, un atisbo de alivio. Como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. Un agente se acercó a mí, su rostro una máscara de profesionalismo mezclado con compasión. Señora, dijo suavemente, entendemos que esto debe ser muy difícil para usted. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún familiar o amigo que pueda acompañarla? Negué con la cabeza, dándome cuenta de lo sola que estaba en ese momento. Mi familia más cercana acababa de ser arrestada. Mis amigos, ¿cómo podría explicarles todo esto? Estaré bien, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Solo necesito un momento. La gente asintió comprensivamente y se alejó, dejándome sola en el apartamento que ahora parecía extrañamente vacío y silencioso. Me senté en el sofá, el mismo donde Sara había estado llorando momentos antes. Miré a mi alrededor, viendo los signos de la vida que mi suegra había llevado con mi dinero. Los muebles nuevos, los electrodomésticos de última generación, los cuadros caros en las paredes. Todo parecía burlarse de mí, recordándome la magnitud de la traición que había sufrido. Pero en medio de ese caos emocional, sentí algo más nacer en mi interior. Una determinación feroz, una resolución inquebrantable. Esta experiencia me había herido profundamente, sí, pero no me había roto. Sobreviviría a esto. Me levantaría de las cenizas de este desastre y construiría una vida nueva, una vida en la que yo tuviera el control.
Mientras me levantaba para seguir a los oficiales y comenzar el largo proceso legal que me esperaba, me hice una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que alguien me traicionara de esta manera. Nunca más sería tan confiada, tan ingenua. A partir de ahora, yo sería la dueña de mi destino, la guardiana de mi propio corazón y de mis propias finanzas. El camino que me esperaba sería difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales. Pero estaba lista para enfrentarlo. Porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Y con esa fuerza, estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. El caos que se había desatado en el apartamento de Sara alcanzó su punto culminante. Los gritos, las súplicas y el llanto se mezclaban en una cacofonía ensordecedora que amenazaba con ahogarme. En medio de todo esto, me encontré a mí misma en un extraño estado de calma, como si estuviera observando toda la escena desde fuera de mi cuerpo. Sara, con el rostro desencajado por el pánico, se aferraba al brazo de un oficial de policía, suplicando entre sollozos. «Por favor, no pueden hacer esto. Somos una familia respetable. Fue solo un error, un terrible error». Diego, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su mirada saltaba frenéticamente de mí a los oficiales, como si buscara desesperadamente una salida a esta pesadilla. «Vega», me llamó con voz quebrada. «Por favor, piénsalo bien. Aún podemos arreglar esto. No destruyas nuestra familia por un error». Sus palabras, lejos de conmoverme, solo sirvieron para fortalecer mi resolución. Con manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable, saqué mi teléfono del bolsillo. «No, Diego», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Esto no es un error. Es un crimen. Y voy a hacer lo que debí hacer desde el principio». Sin apartar la mirada de los ojos suplicantes de mi marido, marqué el número de emergencias. El sonido del tono de llamada pareció silenciar todo lo demás en la habitación. «Policía de Barcelona, ¿cuál es su emergencia?». La voz profesional del operador resonó en el silencio repentino. Tomé una respiración profunda antes de responder. «Quiero denunciar un fraude. Mi marido y mi suegra han estado robando dinero de mis cuentas bancarias». El jadeo de sorpresa de Sara y el gemido ahogado de Diego fueron como puñaladas en mi corazón. Pero me mantuve firme, proporcionando todos los detalles necesarios al operador. Mientras hablaba, vi cómo la realidad de la situación se asentaba en los rostros de Diego y Sara. El pánico inicial dio paso a una resignación desesperada. Sara se desplomó en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Diego, por su parte, se quedó inmóvil, su mirada fija en un punto distante, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Cuando terminé la llamada, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Fue Diego quien lo rompió finalmente. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz cargada de incredulidad y dolor. «Somos tu familia, Vega. ¿Cómo pudiste llamar a la policía sobre nosotros?». Sentí como la ira, que había estado conteniendo hasta ese momento, finalmente estallaba. «¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste tú, Diego? Eras mi marido. Se suponía que debías protegerme, no robarme. ¿Cómo pudiste traicionar mi confianza de esta manera?». Diego retrocedió como si mis palabras fueran un golpe físico. «Lo siento», murmuró, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, Vega. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Sara, que había estado escuchando nuestro intercambio en silencio, de repente se levantó del sofá. Su rostro, aunque todavía manchado por las lágrimas, mostraba una determinación feroz. «No», dijo, su voz temblando ligeramente. «No dejaré que destruyas a esta familia, Vega. Retira la denuncia. Ahora». La miré, incrédula ante su audacia. «¿Que retire la denuncia? ¿Después de todo lo que han hecho?». «No, Sara. Esto se acabó. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora deben enfrentar las consecuencias». El sonido de sirenas acercándose llenó el aire, aumentando la tensión en la habitación. Diego pareció despertar de su estado de shock,
moviéndose frenéticamente por el apartamento. «Tenemos que irnos», dijo, agarrando a su madre por el brazo. «Mamá, tenemos que salir de aquí antes de que llegue la policía». Pero yo ya estaba preparada para esto. Me moví rápidamente, bloqueando la puerta del apartamento. «No van a ninguna parte», dije, mi voz firme. «Se quedarán aquí y enfrentarán las consecuencias de sus acciones». Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad. La policía llegó, llenando el pequeño apartamento con su presencia autoritaria. Vi cómo esposaban a Diego y Sara, cómo los sacaban del apartamento entre protestas y súplicas. Mientras los veía marcharse, sentí una mezcla de emociones tan intensa que amenazaba con abrumarme. Dolor por la traición, ira por el engaño, tristeza por lo que pudo haber sido. Pero también, sorprendentemente, un atisbo de alivio. Como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. Un agente se acercó a mí, su rostro una máscara de profesionalismo mezclado con compasión. «Señora», dijo suavemente, «entendemos que esto debe ser muy difícil para usted. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún familiar o amigo que pueda acompañarla?» Negué con la cabeza, dándome cuenta de lo sola que estaba en ese momento. «Estaré bien», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Solo necesito un momento». Cuando finalmente me quedé sola en el apartamento, me permití derrumbarme. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron libremente, mezclándose con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de mi ser. Lloré por el matrimonio que había perdido, por la confianza que había sido traicionada, por la familia que nunca volvería a ser la misma. Pero también lloré por mí misma, por la mujer ingenua que había sido y por la mujer más fuerte en la que me estaba convirtiendo. Después de lo que parecieron horas, mis lágrimas finalmente se secaron. Me levanté del suelo donde había caído, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Miré a mi alrededor, al apartamento que había sido el escenario de tanta traición y dolor. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. Saqué mi teléfono una vez más y marqué un número que nunca pensé que tendría que usar. Bufete de Abogados Martínez y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes, dije, mi voz clara y decidida. Me gustaría hacer una cita para iniciar los trámites de divorcio. Mientras concertaba la cita, sentí una extraña sensación de liberación. Este era el final de un capítulo de mi vida, sí, pero también era el comienzo de uno nuevo. Un capítulo en el que yo tendría el control, en el que no permitiría que nadie más dictara mi destino. Cuando colgué el teléfono, me quedé un momento en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La traición de Diego y Sara había sido devastadora, pero también me había mostrado una fuerza en mí misma que no sabía que tenía. Salí del apartamento con la cabeza en alto, dejando atrás no solo el escenario de mi dolor, sino también a la mujer que había sido. La Vega que salió de ese apartamento era más fuerte, más sabia y estaba lista para enfrentar lo que sea que la vida le deparara. Mientras caminaba por las calles de Barcelona, sentí como si estuviera viendo la ciudad con nuevos ojos. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me pertenecía. Este no era el final que había imaginado para mi historia de amor, pero quizás era el comienzo que necesitaba. Un comienzo basado en la verdad, en la fuerza y en la determinación de forjar mi propio camino. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando las calles con un resplandor dorado, sentí una sonrisa formarse en mis labios. La vida me había dado un golpe duro, pero yo me había levantado. Y ahora, con cada paso que daba, me alejaba del dolor del pasado y me dirigía hacia un futuro lleno de posibilidades. El camino que me esperaba no sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles, noches solitarias y momentos de duda. Pero también habría oportunidades de crecimiento, de autodescubrimiento y de crear una vida que fuera verdaderamente mía. Y mientras caminaba hacia ese futuro incierto pero lleno de promesas, me hice una promesa a mí misma: nunca más permitiría que alguien me quitara el control de mi vida. A partir de ahora, yo sería la autora de mi propia historia.